Damos vuelta a la página, señoras y señores. Vamos a charlar un poquito sobre este proyecto del oficialismo de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada que busca derogar las restricciones de la ley de tierras. Para eso estamos en contacto telefónico con Adrián Luna Vázquez, secretario de Confederaciones Rurales Argentina, hombre de la provincia de Misiones, para charlar sobre este tema. Adrián, muy buenos días. Andrés Yotagua, Rubén Escube los saludan. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Un gusto saludarlos. Bueno, muchísimas gracias por atendernos, un día como hoy. No, por favor. Bueno, Por favor. nos gustaría que nos explique primero de qué se trata este proyecto de ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Que nos ponga en contexto. Bueno, este proyecto que ya tiene dictamen de la Cámara de Senadores abarca varias leyes. Ajá. En primer lugar, la ley de expropiaciones, luego la ley de regularización dominial, después la ley del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación también en cuanto a desalojos, etcétera. La ley sobre modificación del régimen de protección de dominio, que es esto de lo que estaban hablando respecto de la posibilidad de que los extranjeros puedan o no comprar tierras en la República Argentina. Y también la ley de manejo del fuego. En cuanto a la expropiación, lo que hace básicamente es restringir aún más la posibilidad del Estado de poder expropiar tierras, donde establecen normas más rígidas para el Estado al momento de determinar la utilidad pública del dominio de una propiedad para poder expropiarla, y además le establece indemnizaciones más gravosas, es decir, se le paga mejor al propietario si se llega a expropiar. En cuanto al Código Procesal Civil, es un tema muy técnico, pero básicamente lo que hace es facilitar el desalojo tanto de tierras urbanas como inmuebles rurales, pero aplicable exclusivamente al Código Procesal Civil de la Nación. Como todos saben, los códigos procesales son provinciales, con lo cual nosotros, a las provincias, mucho de esto no se aplica, digamos, ¿no? Después, bueno, en cuanto a la modificación de la ley sobre protección de dominio nacional, ahí hay modificaciones muy interesantes, muy importantes. Salté por el momento el de regularización dominial, porque ahí encontramos nosotros desde CRA un problema, por no decir un problemón, que ahora después voy a explicar por último. ¿Cómo no? Este tema de la protección del dominio nacional, lo que hace es, todos recordarán, ustedes viven también en zona de frontera, que bueno, que el extranjero tenía un límite para poder comprar tierras, tenía la posibilidad de comprar un 15% del territorio nacional, y a su vez, dentro de cada provincia, ese 15%, un extranjero de la misma nacionalidad no podía tener más del 30%. Por ejemplo, el 15% del territorio de Entre Ríos no podría estar el 30% de ese 15% en manos tendría que estar en manos de una misma nacionalidad. Si es el 35%, ya un italiano quería comprar, no puede. Claro. Todo eso se elimina, únicamente se restringe la posibilidad de que compren empresas, sociedades o estados internacionales, estados de otros países, digamos, estados extranjeros, o empresas de alguna manera vinculadas a estados extranjeros. Ustedes saben que existen las sociedades anónimas con participación estatal. Sí. Esas empresas no podrían comprar. Y también se deroga, ustedes se acuerdan, seguramente todos alguna vez han querido vender algún pedazo de campo y le habrán pedido, no, tenés que pasar primero por zona de seguridad. Eso también se modifica, se deroga una serie de artículos, pero se deroga especialmente el artículo 4, que es el que de alguna manera prohibía que extranjeros, o mejor dicho, decía que solamente las tierras del cordón de la zona de seguridad podían estar en manos de ciudadanos argentinos nativos. Es decir, este proyecto básicamente, en cuanto a esta ley en particular, lo que hace es permitir que cualquier extranjero pueda venir a comprar tierras en la República Argentina, salvo aquellos estados extranjeros o empresas ligadas a los estados extranjeros. Digamos un ejemplo, por ejemplo, es el caso de China.
Claro, que la mayoría de las empresas chinas tienen participación estatal Exacto. muy importante, digamos, ¿no? Exacto. Entonces, esas empresas no podrían. Ujú. Pero en forma particular, individual, ilimitado. O sea, la compra puede ser ilimitada. Puede venir un chino en Ujú. forma individual y comprar. Ajá, Bien. perfecto. Ujú. Eso es un proyecto, obviamente, que se comenzó a debatir en el Congreso. Seguramente ustedes son convocados o pueden dar sugerencias. ¿Le es fácil el tratamiento con con los legisladores? ¿Hay muchas miradas sobre este tema? Nosotros sobre este tema hicimos un planteo más importante, que es respecto de la ley de regularización dominial, Ujú. porque a su vez esta ley tiene muchos aspectos positivos, digamos, por Ujú. ejemplo, el tema del manejo del fuego. Antes la ley Kirchner, Ujú. porque la hizo ¿cómo es? El hijo de Cristina Kirchner, que es diputada nacional, Ujú. estableció en la ley de manejo del fuego que si un bosque tenía un problema de un incendio accidental, Ujú. por 60 años el propietario no podía hacer absolutamente nada en esa zona hasta que se recomponga de alguna manera la naturaleza, ¿no? Ujú. Esto también se deroga y le da a las provincias la facultad, de acuerdo a sus criterios ambientales, porque son las provincias las que tienen el dominio eminente de su propio territorio, las que de alguna manera establezcan regímenes o sistemas, digamos, para promover la implementación de programas de restauración y recomposición ambiental adecuado a la realidad de cada provincia, lo cual es lógico. Ujú. Entonces, por ejemplo, esto está bien, pero el problema se da en el artículo 11 de este proyecto, que es lo que se denomina la regularización dominial o la famosa ley Pierri, que tiene toda una historia esta ley. En su momento, en el año 94, Ajá. lo que querían, y por una cuestión de conveniencia, especialmente en la zona del conurbano bonaerense, era dar una regularización dominial a las personas que estaban metidas en inmuebles urbanos, ocupantes, y así dice la ley, ocupantes, que está ocupando un inmueble urbano, Ajá. con destino a su propia casa habitación, única y permanente. Entonces dijeron, bueno, en el año 94 sacaron esta ley y dijeron, bueno, de los que del año 94, 3 años hacia atrás, perdón, 3 años con anterioridad al año 1992, era 92 esto, 3 años con anterioridad al año 1992, estaban ocupando, Ujú. entonces pueden pasar por una oficina gubernamental y le vamos a dar el título, directamente le regularizaban el dominio. Ah, mira. Pasando por encima absolutamente de lo que en aquel momento era el Código Civil, Ujú. que para uno sabe que una forma de adquirir el dominio es la prescripción adquisitiva, pero tiene que tener 20 años Sí. de posesión ininterrumpida, pública, pacífica y además acreditar otro tipo de condiciones. Eso fue una situación particular, política. Pasado esos 3 años para atrás del 92, digamos, nunca más se modificó, hasta el año 2009, donde de nuevo el kirchnerismo reavivó esta ley y dijo, bueno, 3 años para atrás, al 1 de enero del 2009, Ujú. pueden venir a regularizar el dominio. Quedó así, Ujú. y ahora lo que nos llama la atención es que en esta ley modifican esto Ujú. y dicen, gozarán del beneficio de esta ley los ocupantes que acrediten posesión pacífica, ostensible y continua durante 10 años. Pero no establece, no dice del 2009 para atrás, Ujú. o del 2000 o del 92 para atrás, como decía, sino dice que tenga 10 años. Ajá. Es decir, que tenga 10 años hoy, el año Sí. que viene, Sí. el otro año y así hacia adelante, Ujú. sin edie, digamos, sin ningún tipo de límites. Ujú. Con lo Ujú. cual, en primer lugar, se está modificando el Código Civil y Comercial en cuanto a la posibilidad de la prescripción adquisitiva. Se le impide que el propietario, porque si yo quiero hacer un juicio de prescripción, tengo que sí o sí notificar al que figura en el registro de propiedad inmueble como propietario, y en este caso, Ujú. así nomás va a uno y le hacen el título. Pero además se incorporó Ujú. otra cosa que a nosotros nos preocupa mucho. Dice, en las mismas condiciones podrán acceder a estos beneficios los agricultores familiares, respecto a inmuebles rurales donde residan y produzcan.
nosotros en esto obviamente se nos encendieron todas las alertas Ujú. y hablamos con los senadores, le preguntamos al autor de la ley qué fue esto, o sea, por qué lo incorpora. La verdad que nos llamó mucho la atención y llamativamente la respuesta fue: miren, no sé quién puso este artículo. Ah, bien. Una No, vez no, más. porque uno, a ver, Ajá. lo más gracioso de todo es que uno va a Ujú. hablar con los legisladores Sí. y la verdad es que dan lástima realmente, por No, no decir otra cosa. claro, Porque no tiene idea. no tienen idea, ellos votan, Ujú. la mayoría por lo menos, no son todos iguales. Ujú. Pero una gran mayoría no tienen la menor idea de lo que están votando. Y entonces es una preocupación, porque uno va a hablar con ellos y, salvo, digo, honrosas excepciones, Ujú. la mayoría no leen los proyectos. Votan políticamente, en bloque. Sí, pero antes de votar tiene que haber una discusión Sí, de sí. esto, porque se hace reunión de comisiones y donde se debate, donde se analiza antes de llegar al recinto y al tratamiento sobre tablas para tratar de tener un consenso o por lo menos un dictamen. O sea, no sé, entonces no entiendo si no están informados o no conocen, lo consulto, Adrián, no a usted, que está metido en el tema, si es que hay discusión dentro de las comisiones al respecto de esto. Mire, nos ha tocado participar en algunas comisiones Ujú, para ir a explicar Ujú. posiciones. ujú, Casualmente esta semana estuve participando en la ley de gestión de intereses, ujú, donde la ley de gestión de intereses lo que quiere es transparentar el lobby ujú, de, digamos, de las personas con el gobierno, sea el poder ejecutivo o legislativo, ¿no? ujú, Pero llamativamente lo que hace es limitar la posibilidad, porque dice, para poder tener gestión de intereses tienen que inscribirse ujú. y el gobierno los va a habilitar. Y el que no está inscrito y no está habilitado, le imponen una pena de 2 meses a 6 años de prisión, si hace lobby. Y meten en la misma bolsa, por ejemplo, al lobby que puede hacer, por ejemplo, digo, por una cuestión Sí. que está de moda, Ujú. o que fue reciente, una empresa farmacéutica o la Ujú. empresa que fue adjudicada a la hidrovía, Sí. Sí. como una ONG, como una entidad sin fines de lucro como es Confederación de Rurales Argentina, o una universidad, o Ujú. una entidad científica. Para ellos todo es lo mismo. Ajá. Vos querés ir a hablar con un legislador sobre un proyecto de ley, Ujú. vas a tener que estar inscripto y habilitado por el Poder Ejecutivo. Si no, vas preso. Ah, Y además de preso te aplican multa. Pero ojo, las multas y las penas son exclusivamente para que el gestor de interés, el legislador o el funcionario público que habla con ese gestor de interés, no tiene ninguna sanción. o sea que si usted, digamos, como secretario de CRA, en este caso, y quiere acercar un proyecto o quiere, como en este caso, ir a plantear algunas objeciones y demás, llevarlas a los legisladores, alguna objeción o alguna corrección o Según algún esta aporte, ley, yo tengo que estar previamente inscripto y habilitado por el Poder Ejecutivo. y si el Si se sanciona esa ley, todavía está Ujú. con Sí. dictamen en el Senado, Ujú. pero perdón, en la Cámara de Diputados se Sí. estaba discutiendo, Ujú. en Comisión, Legislación y de Asuntos Constitucionales, Ujú. en las dos comisiones, vamos a ver cómo sale el dictamen, Ujú. pero si saliera esto así, Ujú. yo no me puedo sentar ni a tomar un café con un legislador Eso. si no estoy inscrito o habilitado, porque puedo ir preso. Eso le iba a decir, ¿no? Pero ¿quién puso este articulado? La verdad que llama Y eso poderosamente. lo manda el gobierno nacional. Ujú. Ujú. La verdad que nos llama la atención, Sí. porque hay proyectos como este, por ejemplo, que tiene aspectos muy interesantes, Ujú. como esto que decía la ley del fuego, Ujú. esto que decía de... Por ahí no todos están de acuerdo en eso, por ejemplo, en la habilitación de ventas libremente a tierras extranjeras, a los extranjeros, no todas las personas están de acuerdo, Ujú. hay quienes sí, quienes no, Ujú. pero es una postura de determinación política Ujú. y podemos no estar de acuerdo, pero no está mal
desde el punto de vista de la técnica legislativa o de la legislación. En definitiva, son posturas, digo, políticas. Pero, por ejemplo, esto de decir que una persona que está ocupando, y dice así encima, ocupando, no dice quien tenga la posesión, sino quien ocupa. Y la ocupación desde el punto de vista jurídico tiene una connotación, una significación muy específica, que es aquel que ingresó de manera ilegal. Pero acá en la ley dice que ocupa legalmente, por una causa lícita. O sea, es una contradicción, un oxímoron. ¿Cómo puede ser que una persona esté ocupando de manera lícita? O sea, o soy ocupa o soy poseedor. Claro. La verdad que es bastante raro todo esto, ¿no? Después ahora, por ejemplo, nos llegó ayer un proyecto de ley que ya tiene dictamen, por el cual estarían propulsando la sanción del delito de ecocidio. Y esa ley es gravísima sobre todo para el sector productivo, porque dice el que violando cualquier norma o reglamento ambiental produzca un daño ambiental permanente y considerablemente grave tendrá una pena, y ahí establecen las penas de prisión, sí, creo que de 2 a 10 años, una cosa así. Es decir, la primera pregunta que nos hacíamos era, ¿qué es considerablemente grave? Claro, exacto. Claro. ¿Cuál es el parámetro para decir grave? ¿Cuál es lo grave? ¿Quién va a determinar qué es lo que es especialmente grave? Especialmente grave es el término. ¿Quién va a determinar el daño? ¿En qué tiempo de vigencia tiene que tener para ser extenso y duradero, como dice la ley? Claro. ¿Quién determina cuándo un daño es o no irreversible? La ley no lo dice. La ley no aclara eso. Porque aparte, cuando habla de las aclaraciones de qué significa cada cosa de estas, la misma ley entra en repeticiones, digamos, inexplicables. Porque, a ver, por ejemplo, dice, daño ambiental especialmente grave es aquel en razón del cual su extensión espacial o duración temporal provoque deterioro severo. O sea, especialmente grave es cuando la extensión espacial o la duración temporal provoca un daño severo. Entonces pregunto, ¿qué extensión espacial? ¿Qué duración temporal? Para la gente de Gualeguaychú, 10 hectáreas por ahí no es nada, acostumbrada a grandes extensiones. Acá en Misiones, un campo, una chacra tiene 30 hectáreas, entonces si se dañan 10 hectáreas, es una barbaridad. Claro. Entonces un juez de acá va a sancionar en función de esta ley, va a meter preso a un tipo porque, no sé, o en Chubut, ayer hablaba con un colega de Chubut, decía, en Misiones si cortás un pino capaz no pasa nada, porque están llenos de pinos, pero acá cortás una alerta y te van a meter preso 30 años, perdón, de 3 a 10 años. Claro. Entonces, este tipo de cosas son las que no se explican, porque son reacciones legales de sanciones así tan abiertas y que deja de manera tan subjetiva a los jueces para tomar decisiones en un país donde la justicia está bastante, digamos, criticada por este tipo de cosas, dejarle esta posibilidad más allá de las tensiones constitucionales que se pueden generar en función de esto, porque obviamente que no puede existir una pena sin una ley específica que lo establezca, pero bueno, todo eso después es materia de discusión, pero mientras tanto mientras está discutiendo, un productor, mientras tanto está preso. Ahora, entonces ese productor de Santa Fe que nosotros estábamos defendiendo porque cortó 7 hectáreas de una picada dentro de un monte, con esta ley, en este momento no está con un problema económico pecuniario, estaría preso directamente. Claro, no, y además, Adrián, hay que tener en cuenta, viendo la historia política de la República Argentina, que hay mucha cuestión ideológica en contra tal vez del sector productivo y el campo, y vienen funcionarios con la idea de empezar a denunciar y hacer meter preso a la gente de campo. Además, otra cosa. A ver, 2 cosas quiero aclarar. Primero,
así como en la ley de transparencia, de la ley de lobby, nosotros no estamos en contra de que se transparente quién habla con quién. Pero eso se soluciona con un registro y con que se cumpla el registro. Y punto, no hace falta meter preso a nadie. Así, de esta manera, con el tema del ecocidio, obviamente que los productores no están en contra de cuidar el medio ambiente y de que se sancione a aquellas personas que, por ejemplo, recordarán los incendios en Chubut, que después se determinó que fue producto de incendios, digamos, dolosos, intencionales. Ningún productor va a estar en contra de eso. Pero ¿qué pasa? Cuando la sanción de este tipo de leyes, que trascienden los gobiernos, quedan así de manera tan abierta, después viene un gobierno como el que ya vivimos anteriormente y empieza a perseguir con todo este tipo de cosas a todos los productores. Adrián, ¿y qué es lo que preocupa? ¿Y qué es lo que le dicen los legisladores? Porque usted manifestó que, bueno, que conocían bastante poco. ¿Y cuál es? ¿La indiferencia ante este reclamo de poco conocimiento o se van a poner a estudiar un poquito más? No, hay legisladores que realmente se preocupan y analizan los proyectos y estudian y proponen cambios. Pero también es cierto que lo que por ahí nosotros vemos es que vienen los proyectos como enlatados y no aceptan muchas modificaciones, digamos. Es muy difícil introducir modificaciones porque, como bien dijo usted, hay muchos otros legisladores que lo único que hacen es levantar la mano, cumplen órdenes y aprueban proyectos como le dicen. La escribanía. Sí, por lo menos hoy día reconozco que hoy día no es tan escribanía como era antes, se discute un poco más, pero los proyectos van, digamos, saliendo de acuerdo a cómo se vayan enviando, digamos, con muy pocas modificaciones, es bastante difícil modificarlo. Tenemos esperanza de que en el recinto se puedan discutir un montón de cosas y que, bueno, que no se aprueben, pero también es cierto que todo esto depende de negociaciones con los gobernadores, y son los gobernadores los que de alguna manera bajan línea a sus legisladores para que aprueben o no, y donde existen quizás otro tipo de intereses que trascienden el aspecto técnico legislativo o técnico legal, sino que más bien tienen otro tipo de intereses políticos, y ese es la guía en definitiva para la sanción de leyes. Exacto. ¿Y cuál es la perspectiva? ¿Cómo lo ve usted? ¿Puede llegar a ver una luz de cambios en estos artículos? ¿O ve que la cuestión viene cerrada? Mire, nosotros lo que hacemos es seguir insistiendo. Yo la verdad que no tengo la menor idea de si pueden o no llegar a cambiarse estas cosas. Pero lo que nosotros no dejamos de hacer es, en función de los intereses del sector, plantear las objeciones que tenemos y las propuestas de modificaciones de manera permanente. No nos quedamos, digamos, con el proyecto así tal cual como viene, y bueno, tratamos de llegar a cuanto legislador podamos para poder incidir en este tipo de redacción de leyes. Y en ese sentido trabajamos de manera complementaria con la Fundación Barbechando, que también nos da mucha ayuda, nos gestiona la posibilidad de reunirnos con legisladores y plantear de manera directa con mayor cantidad de legisladores las cuestiones de esta naturaleza. Y en el caso suyo, Adrián, ustedes de la provincia de Misiones, ¿han llegado al gobernador para que dialogue a su vez con los diputados y senadores de Misiones? Mira, nosotros con algunos senadores tenemos muy buena relación, con algunos diputados también. El gobierno tiene, por ejemplo, en algunas cuestiones, como por ejemplo las cuestiones ambientales, Misiones tiene una política ambiental muy cerrada. En eso es como una política de Estado de este gobierno que ya lleva más de 20 años en la provincia.
Así que desde ese punto de vista es bastante difícil. Con algunos legisladores del PRO, por ahí podemos tener más llegada, podemos hablar y podemos negociar, podemos hablar y escuchan. Pero bueno, siempre depende del legislador, depende del partido al cual pertenezca, etcétera, ¿no? Claro. Adrián, bueno, le pido que nos mantenga al tanto de esta cuestión, así que le agradecemos. Es un tema enormemente. bastante aburrido por ahí para la gente escuchar todo este tipo de cuestiones tan técnicas, pero bueno. Pero el tema, ¿sabe qué es lo que sucede, Adrián? Es que tratamos, por lo menos desde acá, es de visibilizar este tema, porque muchas veces, como dice usted, en estos proyectos que atañen al ámbito rural, y después también hay en otros proyectos de ley que también la gente no conoce y van artículos metidos ahí, como ya pasó anteriormente. ¿Quién puso este artículo acá? Y nadie se hacía cargo del artículo, como ha ocurrido con el tema del financiamiento docente o el financiamiento de la educación y varias otras cuestiones, y que nadie se hace cargo de un artículo que apareció y que todos levantaron la mano. Y en este caso es importante visibilizar este tipo de proyecto de ley, como que veníamos, los dos proyectos en realidad, que son importantes y que tengan, digamos, conocimiento público, más allá de que sea directamente al ámbito rural, sino que también es al ámbito citadino, por decirlo de alguna manera. No, tal cual. Aparte, una vez que está sancionada la ley, no queda alternativa más que cumplirla o esperar a que alguna vez deroguen la ley. Exacto, tal cual. Ese es el tema. Adrián, le agradecemos enormemente este contacto. No, ha sido muy bueno. Por favor, al contrario. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Adrián Luna Vázquez, secretario de Confederaciones Rurales Argentinas. ¿Qué tema?